El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que espera que la transición en Venezuela tome meses y no años, y ha insistido en que el proceso requerirá constancia, pero también paciencia. Además, Marco Rubio agradeció formalmente al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien estaba a su lado, por el firme respaldo que ha dado su gobierno al plan de reconstrucción y transición democrática para Venezuela. Escuchemos las declaraciones. Como ya he dicho, tienen que tener libertad de prensa, tienen que tener participación multipartidista, tienen que tener reconciliación nacional y además una comisión electoral que actúe con precisión, que cuente cada uno de los votos. Así que eso tiene que suceder y tenemos que trabajar sobre esto, pero reitero, solamente han pasado 6 meses desde que Maduro fue destituido. Y hay mucho que está sucediendo en estos momentos con la economía y cosas así, así que estamos moviéndonos en diferentes caminos. El primero es la vida cotidiana, la economía y bueno, todo eso en Venezuela debemos mejorarlo para que sea más próspero. También tenemos que facilitar la transición política y también tenemos que tener un papel que desempeñar en cada parte de la sociedad venezolana. No solamente es organización de elecciones, sino toda la construcción del futuro del país y de sus elecciones. Así que con perseverancia y un poco de paciencia, no años, pero ciertamente meses, semanas, vamos a necesitar algún tiempo para lograr esto. Porque imagínense, en algunos otros se ha logrado durante décadas. Pero si miran las transiciones en Europa del Este, por ejemplo con el telón de acero y esta caída, se demoraron alrededor de 3 años y medio del totalitarismo hacia la democracia y estas cosas son muy difíciles de manejar. Yo sé que todos estamos acostumbrados a resultados inmediatos y tenemos unas expectativas muy altas, pero si lo queremos hacer de la manera correcta, si queremos tener una transición democrática correcta que traiga a la sociedad y bueno, que haya una reconciliación real, necesitamos que participen libremente los otros participantes y también necesitamos una economía para que el futuro no herede un desastre, para que no herede un proceso de reconstrucción, sino que haya un Estado funcional. Así que todo esto es lo que necesitamos y no se logra de un día para el otro, pero las agujas están hacia el punto que queremos y hacia donde todos queremos y si hay progreso, y bueno, el progreso va a continuar y estamos comprometidos con esto. Saludamos a esta hora a Antonio de la Cruz, es analista político, presidente de Interamerican Trends. Comienza la semana con nosotros. Bienvenido, Antonio, un gusto tenerte aquí en el programa La Tarde. Un gran placer, Jason, siempre estar contigo y la audiencia de la tarde. Delcy pide paciencia, Rubio pide paciencia. ¿Hay paciencia todavía? Es muy buena la pregunta porque el pueblo venezolano ha tenido 20 años de paciencia, por lo menos. Sin embargo, la paciencia es la que nos puede llevar en este momento a las elecciones, que es lo que al final conduce la tercera fase, Jason. ¿Qué ocurre? El secretario Rubio, cuando planteó que se iban a reunir la Asamblea Nacional de 2015 encabezada por Dinora Figuera y el representante, y aquí es importante, el representante del Ejecutivo que ellos consideran, que es la que administra el interinato, Delcy Rodríguez, que es Jorge Rodríguez, el 1 de agosto indicó que se iniciaba la tercera fase, que es la fase de la transición a la democracia. Recordemos que está establecido 3 fases. La primera, estabilización, que es básicamente que no se generara caos o se genere caos dentro del país, control del país en ese sentido. Segunda fase, recuperación económica, que es a través del regreso de las empresas petroleras al país. Y tercera fase, la transición democrática. Uno pudiera pensar, Antonio, que la paciencia es necesaria, que lo que dice Rubio está bien. Hay que entender que no es una cuestión mágica, que será de meses y no de años, como lo está diciendo, esperemos. Pero lo que sí no está permitido en esto es la desorganización o el desorden. Y pareciera que hay un desorden porque cuando vemos que Dinora Figuera dice que los diálogos o las conversaciones empiezan el 1 de agosto,
pero lo único que ocurre el 1 de agosto es una conversación telefónica. Salen 2 escuetos comunicados diciendo que se van a reunir de forma presencial la próxima semana. Estamos a martes 6:27 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y todavía no se sabe qué día de la próxima semana es esta semana. Dinora Figueras sigue en España, los representantes de la mesa no se han visto la cara. Aquí pareciera que hay más improvisación que otra cosa. Fíjate, interesante nuevamente la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Okay? ¿Cómo ha conducido la administración Trump este proceso? La fase 1 y la fase 2 ha sido conducido con un rol primordial por parte del interinato, que representa, en términos de poderes, hay que empezar a ver esto como un proceso de los poderes, del poder ejecutivo. ¿Por qué maneja Delcy la fase 1? Porque le controla el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior, que son los que aseguran, ¿verdad?, la estabilidad dentro del país. Ella es la que le toca como ejecutivo, como representante, ¿verdad?, de esa función. La fase 2 también la maneja Delcy, porque los contratos petroleros se firman con el ejecutivo. La fase 3 la maneja la Asamblea 2015. Aquí hay un dato importante, Jason, que los 3 comunicados, porque lo que sí produjo el 1 de agosto fueron 3 comunicados en el mismo sentido y en la misma dirección, que es que Jorge Rodríguez no representa una Asamblea Nacional, sino al interinato. Y ahí sí hay un distingo. ¿Por qué hay un distingo? Porque en la fase 3 se reconstruyen las instituciones que son el Consejo Nacional Electoral, que son las líneas de conversación y de acción, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, la garantía de los derechos políticos venezolanos, a los venezolanos, y la libertad de expresión, es la 4. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en estas comisiones de trabajo, si lo queremos ver como un legislativo, se arman comisiones de trabajo para llegar a una propuesta. Y por eso Rubio dice, esperemos que sean meses y no años, porque son conversaciones para llegar a un acuerdo de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, que si tuviésemos la vocación y el enfoque a obtener esos representantes, eso se puede conseguir en un mes, mes y medio a lo máximo, porque son los que después está poder electoral y poder judicial, son los que se van a encargar, sobre todo el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, de organizar las elecciones. Venezuela hoy lo que más urge, no solamente voy a poner la condición de la liberación de los presos políticos, y una elección que sea reconocida por todos los venezolanos, y por eso la importancia de la integración del Consejo Nacional Electoral. Por eso Rubio habla de reconciliación. No de reconciliación en términos de que la justicia no se aplique, no, en que los venezolanos se concentren y fluyan a tener una solución lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre en Venezuela esto? Bueno, los sectores que hoy están a la expectativa de lo que va a ocurrir empiezan a generar de que no se es un diálogo más. Y esto no es un diálogo más. Esto es generar una propuesta concreta. Rubio le dio inicio en agosto primero y termina en diciembre de este mismo año para tener estos poderes constituidos. Y eso que permite que una vez que eso se logre, llegamos a la elección. ¿Qué pasa con nosotros los venezolanos? Empezamos a pedir que los integrantes del Consejo Nacional Electoral tienen que medir 2 metros, ojos azules, ¿verdad?, summa cum laude, postdoctorado, y eso empieza a alargar en los tiempos para conseguir ese tipo de perfil
Y eso sí lo aprovecha Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, porque ellos sí tienen un objetivo de que esto se alargue. Pero nosotros, en la fuerza democrática, ya te doy la palabra, tenemos que conseguir que lo que dice Rubio. Esto está siendo manejado por el secretario Rubio. El jefe de Delcy Rodríguez es Rubio y el jefe de Dinora Figuera es Rubio. Y eso lo comentaba más temprano. Me gusta que usted está viendo el vaso medio lleno. Lo único que no le puede salir mal a Trump y a Rubio es Venezuela, porque lo están sacando como bandera de victoria en cada discurso que pueden. Que lo de Venezuela está saliendo bien, que va maravillosamente. Hasta hoy reunido Rubio con el presidente de Paraguay, vuelve y habla de Venezuela y dice que va en camino hacia la democracia. Ellos van a mover todo lo que sea necesario para que esto salga bien. Sin embargo, usted también toca el otro punto y es que los Rodríguez van a tratar de dilatar lo más que pueden. Y si las prioridades son un Consejo Nacional Electoral, como usted lo dice, ¿por qué tienen que poner en los comunicados como prioridad que van a hablar de la asistencia a los afectados por el terremoto? ¿Qué tiene que hablar Jorge Rodríguez con Dinora Figuera? Ayudas del terremoto. O, por ejemplo, fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál democracia? Si apenas la van a construir, porque no hay una democracia. Es claro que no hay democracia cuando se roban las elecciones y cuando la presidenta está puesta de forma interina. Al final lo último que ponen es garantías políticas. Pero aquí hay una estrategia para también alargar esto y no hablar de lo que se tiene que hablar. Lo que los tres comunicados dicen, como lo señala, es hablar de los terremotos, la ayuda, las instituciones, las libertades, ya está la política, la recuperación y las elecciones. Buscar otro tema no va con esta agenda, ¿verdad? Esta hoja de ruta. ¿Por qué se coloca lo de los terremotos? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque definitivamente recordemos que días antes de que el secretario Rubio o Dinora Figuera publicara que se iniciaban las reuniones el 1 de agosto, una semana antes, unos días antes, ¿verdad? Jorge Rodríguez declaró que no era el momento de hablar de elecciones ante los sucesos de los terremotos en Venezuela y que en este momento no iba a haber una agenda electoral. En ese momento, cuando sale el comunicado de Dinora Figuera, respaldado por Marco Rubio, y digo Marco Rubio porque no fue por el Departamento de Estado directamente dentro del logo, quiero decir, sino que él es el que firma con su ex y dice felicito, y después sale Jorge Rodríguez diciendo que sí en los acuerdos. Es que aquí, si estamos viendo que se quiere construir consenso, ese es un punto que lleva a la mesa Jorge Rodríguez, pero también muestra que es lo uno y lo otro, que aquí no hay una secuencia de uno tras de otro. Aquí lo que está planteado es, ok, se conversa de la ayuda humanitaria y todo lo que requiere, porque si lo vemos como funciones, que lo dijimos al principio, legislativa y ejecutiva, el manejo de los terremotos es del ejecutivo, es del interinato, no del legislativo. El legislativo puede facilitar algunas leyes para uso extraordinario de recursos, pero no la solución de la situación humanitaria. Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Interamerican Trends. Esperemos que esa fecha llegue para la reunión presencial esta semana y que no sea otra llamada telefónica. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, Jason, que vivimos en un mundo virtual. Tú y yo nos estamos comunicando por un mundo virtual.